Mi esposo renunció a su trabajo y se convirtió en amo de casa, pero yo empecé a odiar nuestra vida. Cuando mi esposo me dijo que quería renunciar para quedarse en casa, pensé que estaba atravesando una crisis pasajera. Estoy cansado, Paula. Ya no quiero seguir viviendo así. Estábamos cenando. Samuel y Daniela ya se habían ido a dormir y por primera vez en mucho tiempo teníamos la mesa en silencio. ¿Cansado de qué? Le pregunté. Esteban dejó los cubiertos a un lado. Y del trabajo. De los horarios. De tener que pedir permiso para todo. De llegar aquí sin ganas de hablar con nadie. Yo esperaba que dijera que iba a buscar otro empleo. No lo hizo. Quiero quedarme en la casa. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque pensé que estaba hablando en serio solo a medias. ¿Quedarte en la casa haciendo qué? Encargarme de todo. Lo miré esperando que se riera conmigo. No lo hizo. Llevábamos 11 años casados. Durante todo ese tiempo los dos habíamos trabajado. Yo era contadora y él llevaba casi una década en una empresa de repuestos. Teníamos una rutina bastante estable. Los niños iban al colegio. Nosotros trabajábamos. Una señora venía algunos días para preparar el almuerzo, limpiar y ayudarnos con algunas cosas. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Por eso no entendía que había cambiado. Esteban, si estás aburrido de tu trabajo, busca otro. No quiero otro trabajo. Entonces toma unas vacaciones. Tampoco quiero vacaciones. ¿Y qué quieres? Me sostuvo la mirada. Quiero quedarme aquí. La conversación terminó sin que llegáramos a un acuerdo. Yo pensé que al día siguiente se le pasaría. 2 semanas después presentó su renuncia. Ahí entendí que no estaba amenazando con cambiar de vida. Ya había decidido hacerlo. Lo primero que hizo fue decirle a la señora que nos ayudaba que ya no necesitábamos sus servicios. Cuando me enteré, me molesté. ¿Por qué la despediste sin hablar conmigo? Porque ya no hace falta. ¿Y sí hace falta? No, Paula. Yo puedo hacerlo. Discutimos unos minutos, pero Esteban estaba decidido. Y después ocurrió algo que me dejó sin argumentos. Empezó a cumplir. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y regresaba a limpiar. Cuando yo llegaba, la casa estaba ordenada. La ropa estaba doblada. La comida estaba lista. Samuel llevaba sus uniformes impecables y Daniela empezó a llevar meriendas que parecían hechas por alguien que pasaba horas viendo recetas en internet. Incluso cocinaba mejor que yo. Eso era lo que más me desconcertaba. No podía decir que Esteban estuviera siendo irresponsable. Al contrario. La casa funcionaba mejor que antes. Pero había algo dentro de mí que no terminaba de aceptar aquella nueva realidad. Una tarde llegué del trabajo completamente agotada. Abrí la puerta y encontré a Esteban sentado en el sofá viendo una novela. En la cocina se estaba cocinando el arroz. Hola, me dijo tranquilamente. Hola. Dejé mi bolso. ¿Qué haces? Señaló la cocina. La comida está casi lista. No dije nada. Me fui al cuarto a cambiarme. Mientras me quitaba los zapatos pensé algo que me dio vergüenza admitir incluso para mí misma. Yo estaba trabajando todo el día y él estaba en casa viendo una novela. Sabía perfectamente que no era justo pensarlo así. Sabía todo lo que hacía durante el día. Pero aún así, la sensación estaba ahí. Y cada vez aparecía con más frecuencia. Unos días después, Esteban me llamó cuando yo estaba saliendo de la oficina. Paula, ¿puedes comprar detergente? No puedes comprarlo tú. Tengo que recoger a Daniela. Ah. Y también necesito que pases por la farmacia. Suspiré. Está bien. Colgué y me quedé unos segundos mirando el teléfono. No era el detergente. Tampoco la farmacia. Era la sensación de que los papeles entre nosotros habían cambiado y yo todavía no sabía dónde colocarme. Cuando llegué a casa, Esteban estaba trapeando el piso. Gracias por traer las cosas, me dijo. Sí. ¿Le estás molesta? No. Me miró. ¿Y si estás molesta? Dejé las bolsas sobre la mesa. Y no sé qué me pasa. Esteban soltó el trapeador. Pues dime. Lo miré y, por primera vez, dije en voz alta lo que llevaba semanas pensando. Siento que yo me convertí en el esposo de esta casa. Su expresión cambió. No se enojó. Eso fue peor. Simplemente se quedó mirándome, como si aquella frase hubiera confirmado algo que llevaba tiempo sospechando. ¿De eso es lo que piensas de mí? No supe qué responder. Y esa noche, después de que los niños se durmieran, Esteban me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Te avergüenza tener un esposo que no trabaja fuera de casa? No respondí de inmediato. Esteban estaba frente a mí, esperando.
No es eso. O entonces, ¿qué es? Me senté en el borde de la cama. No sé cómo explicarlo. Inténtalo. Respiré profundo. Durante 11 años los dos tuvimos una vida parecida. Los dos salíamos temprano, los dos llegábamos cansados, los dos teníamos problemas del trabajo. Ahora todo cambió de golpe. Esteban cruzó los brazos. Pero yo sigo trabajando. Ya sé. Solo que mi trabajo está aquí. También lo sé. Entonces no entiendo cuál es el problema. Ese era precisamente el problema. No tenía una razón concreta para estar molesta. Él no había dejado de ayudar. No estaba gastando irresponsablemente. No se había vuelto flojo. Al contrario. Se encargaba de cosas que antes repartíamos entre los dos. Supongo que necesito acostumbrarme, dije. Esteban asintió, pero no pareció convencido. Yo creo que necesitas aceptar que esto también puede funcionar. No contesté. Durante los días siguientes intenté hacerlo. De verdad. Intenté dejar de pensar en quien trabajaba fuera y quien trabajaba dentro. Intenté disfrutar de llegar a casa y no tener que preocuparme por la cena. Pero entonces aparecieron las opiniones de los demás. La primera fue mi mamá. Estábamos tomando café cuando me preguntó. ¿Y Esteban todavía sigue sin trabajar? La miré. Sí. ¿Y piensa buscar algo? No sé. Mi mamá hizo una pausa. Paula, yo no quiero meterme, pero un hombre tan joven debería estar trabajando. Él trabaja. Ya sabes a qué me refiero. No quise discutir. Pero la frase se me quedó dando vueltas. Después llegaron mis amigas. Una tarde salimos a tomar café y les conté que Esteban seguía encargado de la casa. Una de ellas se rió. Entonces ahora tú eres el marido. Las demás soltaron una carcajada. Yo también sonreí. Pero por dentro me incomodó. Otra amiga agregó. Bueno, por lo menos llegas a la casa y te tienen la comida servida. Sí, respondí. ¿Y qué más quieres? No supe qué decir. Porque precisamente eso era lo que no entendía. Tenía la vida que muchas personas considerarían ideal. Trabajaba en algo estable. Llegaba a una casa limpia. Mis hijos estaban bien atendidos. Mi esposo cocinaba. Y aún así, había algo dentro de mí que seguía sintiéndose extraño. La situación empeoró durante una reunión familiar. Mi suegra estaba hablando con otras personas cuando alguien preguntó por Esteban. Está en casa con los niños, respondió ella. Después me miró y sonrió. Por fin encontramos una mujer que mantuviera a nuestro hijo. Varias personas rieron. Yo intenté hacerlo también. Esteban no. Lo vi al otro lado de la habitación. Había escuchado perfectamente. No dijo nada. Más tarde, cuando regresábamos a casa, permaneció callado durante casi todo el camino. ¿Estás bien? Pregunté. Sí. ¿Qué Esteban? No pasa nada. Sé que escuchaste lo que dijo mi mamá. Es mi mamá. No quise que dijera eso. Pero lo dijo. Llegamos a casa. Los niños se fueron directamente a sus habitaciones. Esteban dejó las llaves sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que tú no dijiste nada. Me quedé quieta. No sabía qué decir. Podrías haber dicho que no me está manteniendo. Porque no es así. De entonces, ¿por qué te quedaste callada? No tuve respuesta. Él se fue a la cocina. Yo me quedé sola en la sala. Esa noche me costó dormir. Empecé a preguntarme si el problema realmente era Esteban. O si el problema era lo que yo pensaba que debía ser un matrimonio. Al día siguiente decidí observarlo con más atención. No para buscar errores. Para entender. Lo vi levantarse temprano. Preparó el desayuno. Despertó a los niños. Ayudó a Daniela con el uniforme porque no encontraba una de sus medias. Preparó las meriendas. Llevó a Samuel al colegio. Después regresó a casa. Lavó ropa. Hizo compras. Limpió. Preparó el almuerzo. Por la tarde recogió a los niños. Ayudó a Samuel con una tarea. Bañó a Daniela. Preparó la cena. Cuando llegué, estaba terminando de organizar la cocina. Me miró y sonrió. ¿Cómo te fue? Bien. Te guardé comida. Lo observé durante unos segundos. Entonces entendí algo que me hizo sentir todavía peor. Esteban no estaba evitando responsabilidades. Había elegido unas responsabilidades diferentes. Y estaba feliz con ellas. Esa noche me senté junto a él. ¿Y eres feliz así? Esteban dejó el control remoto sobre la mesa. Sí.
¿De verdad? Sí, Paula. Mucho más que antes. ¿No extrañas trabajar? Negó con la cabeza. Extraño a algunas personas. Pero no extraño levantarme todos los días odiando las horas que faltaban para salir. Me quedé callada. ¿Y tú? Preguntó. ¿Yo qué? ¿Y eres feliz? La pregunta me tomó desprevenida. Porque hasta ese momento había estado preguntándome si él estaba bien. No si yo lo estaba. No lo sé, admití. Esteban bajó la mirada. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque llevas meses tratando de convencerte de que esto está bien. No respondí. Y entonces agregó algo que cambió por completo la forma en que estaba viendo nuestro matrimonio. Paula, yo no necesito que te acostumbres a que soy amo de casa. Necesito saber si todavía me respetas. La pregunta de Esteban se quedó en mi cabeza durante días. No porque no supiera qué responder, sino porque tenía miedo de descubrir la respuesta. ¿Lo respetaba? Sí. Pero había empezado a confundirme con algo más. Yo asociaba, sin darme cuenta, el hecho de trabajar fuera de casa con ser responsable. Y como Esteban había dejado de hacerlo, una parte de mí empezó a verlo de otra manera. Eso me avergonzaba. Una mañana, mientras desayunábamos, Samuel preguntó: Mamá, ¿por qué tú vas a trabajar y papá no? Esteban siguió comiendo como si nada. Yo me quedé mirando a mi hijo. Porque cada familia se organiza diferente. Samuel asintió. A mí me gusta que papá esté en la casa. Daniela intervino inmediatamente. A mí también. Esteban sonrió. Yo también. Pero esa conversación me dejó pensando durante todo el día. Mis hijos no veían a su padre como un hombre que había fracasado. Lo veían como el papá que estaba ahí cuando lo necesitaban. El que los recogía del colegio. El que les preparaba comida. El que sabía dónde estaba cada cuaderno. El que tenía tiempo para escucharlos. Tal vez la única persona que seguía midiendo su valor con un sueldo era yo. Un viernes llegué antes de lo habitual. Abrí la puerta y escuché a Daniela llorando. Entré rápidamente. Esteban estaba sentado junto a ella en el piso. Tenía un cuaderno abierto sobre las piernas. No puedo hacerlo, decía Daniela. Sí puedes. No entiendo. Entonces lo hacemos otra vez. Me quedé observándolos desde la puerta. Esteban llevaba casi una hora ayudándola con una tarea. No estaba viendo televisión. No estaba descansando. No estaba haciendo nada extraordinario. Simplemente estaba ahí. Y pensé en cuántas veces yo había estado ausente por trabajo cuando mis hijos necesitaban algo. No porque no me importaran, sino porque tenía que cumplir con mis responsabilidades. Esteban también estaba cumpliendo con las suyas. Solo que nadie le pagaba por hacerlo. Esa noche le dije algo que llevaba meses evitando. Creo que he sido injusta contigo. Esteban me miró. ¿Por qué? Porque he confundido tu trabajo con un empleo. Se quedó callado. Y también porque me dejé influenciar por lo que decía la gente. Eso sí me dolió. Lo sé. No quiero que me defiendas frente a todo el mundo. ¿Entonces qué quieres? Que tú sepas por qué estamos haciendo esto. Pensé unos segundos. Porque tú quieres esta vida. Y porque funciona. Asentí. Sí. Funciona. Por primera vez pude decirlo sin sentirme incómoda. Pero todavía había una cosa pendiente. El dinero. Mi salario alcanzaba para mantener la casa, pero si algo ocurría con mi trabajo, quedaríamos en una situación complicada. Se lo dije. No quiero que toda la responsabilidad económica dependa de mí. Esteban no discutió. Y yo tampoco. Entonces necesitamos un plan. Nos sentamos en la mesa y revisamos nuestras cuentas. Hicimos números. Recortamos algunos gastos. Empezamos a ahorrar una cantidad fija cada mes. También acordamos que, si algún día mi situación laboral cambiaba, él buscaría nuevamente un empleo. No porque ser amo de casa fuera menos importante, sino porque nuestra familia necesitaba tener alternativas. Parecía que finalmente habíamos encontrado un equilibrio. Hasta que ocurrió algo que no esperaba. Un lunes por la tarde recibí una llamada de mi jefe. Paula, necesito hablar contigo mañana. ¿Pasó algo? Hubo un silencio. Y prefiero explicártelo en persona. Esa noche llegué a casa preocupada. Esteban lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? Mi jefe quiere hablar conmigo mañana. ¿Por qué? No sé. Durante la cena apenas probé la comida. Esteban intentó tranquilizarme. Puede ser cualquier cosa. Pero al día siguiente entendí por qué me había citado. La empresa estaba haciendo recortes. Mi puesto estaba en riesgo.
No me despidieron ese día, pero me dejaron claro que mi departamento sería uno de los primeros afectados si la situación empeoraba. Salí de la oficina con la sensación de que el piso se movía debajo de mis pies. Cuando llegué a casa, Esteban estaba preparando la cena. Me miró y supo que algo había pasado. ¿Te despidieron? Negué con la cabeza. Todavía no. Me senté. Le conté todo. Esteban escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, pensé que me preguntaría qué íbamos a hacer. En cambio, se acercó y me tomó la mano. Y entonces ahora nos toca a los dos resolverlo. ¿Y si pierdo el trabajo? Buscamos otra cosa. ¿Y si no encontramos? Seguimos buscando. Lo miré. ¿No estás preocupado? Claro que sí. No parece. Sonrió ligeramente. Porque ahora entiendo algo que antes no entendía. ¿Qué? Que una familia no funciona porque una persona gane dinero y la otra haga las cosas de la casa. Hizo una pausa. Funciona porque los dos se hacen responsables de que la familia salga adelante. Me quedé mirándolo. Y por primera vez desde que había renunciado, dejé de pensar en Esteban como el hombre que había abandonado su trabajo. Empecé a verlo como el hombre que había elegido otra manera de cuidar nuestra familia. Sin embargo, todavía quedaba una conversación pendiente. Una que yo misma había evitado durante meses. Porque aunque había empezado a aceptar nuestra nueva vida, sabía que Esteban había renunciado por una razón que todavía no me había contado completamente. Y esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, decidí preguntárselo. Esteban, ¿qué fue lo que realmente pasó en tu antiguo trabajo? Su rostro cambió. Y tardó varios segundos en responder. Esteban bajó la mirada. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque llevas un año diciéndome que estabas cansado. Pero nunca me contaste todo. Se quedó en silencio. Yo esperé. Finalmente habló. No fue solamente el trabajo. Entonces, había algo que me estaba pasando desde hacía meses. Me preocupé. ¿qué cosa? Esteban respiró profundamente. Estaba agotado todo el tiempo. No dormía bien. Llegaba a la casa y no tenía paciencia con los niños. A veces me encerraba en el carro antes de entrar porque necesitaba unos minutos para poder fingir que estaba bien. No sabía eso. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que tenía que aguantar. ¿Y qué pasó? Un día Samuel me llamó desde el colegio porque se había sentido mal. Yo estaba en una reunión y no pude contestar. Hizo una pausa. Cuando vi la llamada, salí corriendo. Pero mientras manejaba pensé que, si seguía viviendo así, algún día iba a pasar algo realmente importante y yo tampoco iba a estar ahí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ese fue el motivo por el que renunciaste? Fue la última razón. Lo miré. ¿Y las demás? Esteban tardó en responder. Me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no quería. No supe qué decir. Durante meses yo había pensado que su decisión era impulsiva. Que estaba cansado. Que algún día se arrepentiría. Pero él llevaba mucho tiempo pensando en aquello. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que ibas a intentar convencerme de quedarme. No pude negarlo. Probablemente sí. Por eso renuncié primero. Aquella frase me dolió. No porque hubiera dejado su trabajo, sino porque entendí que durante mucho tiempo había sentido que no podía hablar conmigo. Lo siento, le dije. Esteban me miró. Yo también. Nos quedamos en silencio. Después de unos segundos, le hice una pregunta que llevaba mucho tiempo guardándome. ¿Alguna vez te arrepentiste? Y de renunciar, no. ¿De nosotros? Me miró sorprendido. ¿Por qué me preguntas eso? Porque últimamente siento que estamos viviendo una vida distinta. Esteban sonrió. Sí. Pero distinta no significa peor. Eso me hizo pensar. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, ya no sentía la misma vergüenza. Una compañera me preguntó por Esteban. ¿Todavía está en casa? Sí. Qué suerte la tuya. Esta vez no sonreí por compromiso. No es suerte. Es una decisión que tomamos los dos. Ella se quedó callada. Y por primera vez me sentí cómoda diciendo eso. Pasaron varias semanas. Finalmente me confirmaron que mi puesto se mantendría, aunque tendría que asumir más responsabilidades. La situación económica siguió siendo estable. Y en casa las cosas también cambiaron. No porque Esteban volviera a trabajar, sino porque yo empecé a participar más. Dejé de llegar a casa esperando encontrar todo resuelto. Empecé a preguntarle qué necesitaba. Los fines de semana cocinábamos juntos. Yo llevaba a los niños a algunas actividades. Esteban tenía sus propios momentos para descansar. Ya no sentíamos que uno estaba trabajando mientras el otro esperaba.
Simplemente teníamos trabajos diferentes. Un sábado por la mañana estábamos desayunando cuando mi mamá llegó de visita. Miró a Esteban preparando café y luego me miró a mí. ¿Todavía no piensa buscar trabajo? Antes de que pudiera responder, Esteban siguió preparando el desayuno. Esta vez fui yo quien contestó. Mamá, él ya tiene trabajo. Ella frunció el ceño. ¿Y cuál? Cuidar esta casa y a nuestros hijos. Mi mamá no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Yo misma me sorprendí de lo natural que me había salido. Más tarde, mientras Esteban lavaba los platos, me acerqué por detrás. ¿O sabes qué? ¿Qué? Creo que por fin me estoy acostumbrando. Se rió. ¿A qué? A que tú seas el que me diga que la cena está servida. Te tomó bastante tiempo. Sí. ¿Y ya no sientes que eres el esposo? Negué con la cabeza. No. ¿Entonces qué eres? Pensé unos segundos. Tu esposa. Esteban sonrió. Eso está mejor. Lo abracé. Y en ese momento entendí algo sencillo. Durante años habíamos aprendido a dividir nuestras responsabilidades de una manera. Cuando Esteban cambió su vida, yo pensé que también estaba cambiando la mía para peor. Pero lo que realmente tenía que cambiar era mi manera de entender el matrimonio. No había un papel masculino que él estuviera dejando de cumplir. Ni uno femenino que yo tuviera que asumir. Éramos dos adultos intentando hacer funcionar una familia. Y mientras los dos estuviéramos de acuerdo con la vida que estábamos construyendo, las opiniones de los demás podían quedarse afuera. Creí que ahí terminaba todo. Pero unos meses después, Esteban recibió una llamada que volvió a poner nuestro acuerdo a prueba. Era de su antiguo jefe. Le estaban ofreciendo regresar. Y esta vez el sueldo era mucho mejor que antes. Esteban colgó y se quedó mirando el teléfono. Después me buscó. Paula, tenemos que hablar. Esteban puso el teléfono sobre la mesa. Me ofrecieron volver. Lo miré. ¿A tu antiguo trabajo? Asintió. Y el mismo cargo. Mejor sueldo. Menos horas. Por unos segundos no dije nada. Un año atrás, probablemente habría sentido alivio. Pensaría que por fin las cosas volverían a ser como antes. Pero ahora no quería que volvieran a ser como antes. ¿Tú quieres regresar? Pregunté. Esteban negó con la cabeza. No lo sé. Entonces no tienes que decidir hoy. Se sentó frente a mí. Y parte de mí piensa que debería aceptar. Sería más dinero para nosotros. Y otra parte no quiere. Exactamente. Tomé su mano. Entonces hagamos lo mismo que hicimos cuando renunciaste. ¿Qué? Pensemos que queremos. No que espera la gente. Durante esa noche hablamos durante horas. Revisamos nuestras cuentas. Calculamos cuánto podríamos ahorrar. Hablamos de los niños. De nuestros horarios. De lo que él había sentido durante aquella época. Y finalmente tomó una decisión. Rechazó la oferta. No porque trabajar fuera de casa fuera malo. Simplemente porque todavía no quería esa vida. Y yo tampoco quería obligarlo a tenerla solo para sentir que nuestro matrimonio encajaba en lo que los demás consideraban normal. Pasaron los meses. Mi situación laboral mejoró. Esteban continuó encargándose de la casa. Samuel y Daniela siguieron creciendo. Y nosotros encontramos una rutina que al principio me parecía extraña y que después terminó siendo nuestra. Ahora, cuando llego a casa y escucho. Paula, la cena ya está servida. Sonrío. Ya no pienso que yo soy el esposo. Pienso que tuve suerte de poder llegar a una etapa de mi vida en la que entendí que el valor de una persona no depende del lugar donde trabaja. Esteban no dejó de ser responsable cuando dejó la oficina. Yo no dejé de ser mujer por ser quien llevaba el salario principal. Y nuestro matrimonio no se hizo menos válido porque rompimos una división tradicional de roles. Al contrario. Aprendimos a hablar de lo que cada uno necesitaba. También aprendí algo sobre mí misma. Durante mucho tiempo pensé que me incomodaba que Esteban estuviera en casa. La verdad era más difícil de aceptar. Me incomodaba que nuestra vida no se pareciera a la de los demás. Me preocupaba lo que pensaran mis amigas. Lo que dijera mi mamá. Lo que comentaran sus padres. Y, sobre todo, me preocupaba que los demás pensaran que yo estaba manteniendo a un hombre que no quería trabajar. Pero cuando dejé de escuchar esas voces, pude ver nuestra realidad. Yo tenía un empleo que me gustaba. Él tenía una vida que había elegido. Nuestros hijos tenían a sus dos padres presentes. La casa funcionaba. Nos alcanzaba el dinero. Y, después de 11 años de matrimonio, seguíamos eligiéndonos. Eso era lo que importaba. Una noche, mientras cenábamos, Daniela preguntó. Mamá, ¿papá algún día va a volver a trabajar? Esteban me miró divertido.
Yo sonreí. No lo sé. Daniela se encogió de hombros. A mí me gusta así. Samuel asintió. A mí también. Esteban levantó su vaso. Entonces parece que tengo mayoría de votos. Todos nos reímos. Y mientras los miraba, pensé en aquella noche, un año atrás, cuando me había dicho que quería renunciar. Yo había creído que estaba cambiando nuestro matrimonio. En realidad, estaba obligándonos a descubrir si nuestro matrimonio podía adaptarse. Y si pudo. Ahora, cuando alguien me pregunta quién mantiene nuestra casa, ya no sé qué responder. Porque la verdad es que ninguno de los dos lo hace solo. Yo llevo una parte. Esteban lleva otra. Y entre los dos mantenemos lo que realmente importa. Nuestra familia.